Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Mateo capítulo número 3. Juan el Bautista en el desierto. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Juan era aquel de quien el profeta Isaías había escrito: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo, y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua. De pronto el cielo se abrió y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. En este capítulo estamos viendo que Juan, el que bautizaba y que llevaba por nombre o sobrenombre Bautista porque bautizaba, le pedía a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Y vemos aquí cómo se presentan también los fariseos y los saduceos. Pero ¿quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos? Los fariseos era una de las tres principales sectas de los judíos y la más estricta. Esto lo diagnostica el Hechos de los Apóstoles capítulo 26 versículo 5. Tuvieron su origen probablemente en tiempos de los macabeos, como una reacción contra la corriente helenizadora de costumbres extranjeras. Defendían a toda costa la conservación y práctica de la ley mosaica y las tradiciones del Talmud. Eran personajes muy estrictos, muy ortodoxos, haciéndola consistente con el libre albedrío del hombre. Creían en la inmoralidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los espíritus. Eran tres cosas que los fariseos pues tenían presentes siempre, ¿no? La inmortalidad del alma, la resurrección y la existencia de espíritus. También en el castigo o recompensa de los hombres en la vida futura, también creían en eso. El fariseísmo obligaba forzosamente a la conformidad de la vida con la ley. Tenían que cumplir la ley al pie de la letra. Eso era una de las partes fundamentales de los fariseos, donde resulta una religión puramente legal. Los fariseos eran una fuerza religiosa muy grande que dominaba el pueblo.
Juan el Bautista llamó generación de víboras. Lo vemos aquí que dice raza de víboras. También vemos que nuestro Señor Jesucristo condena duramente por su hipocresía. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante en el capítulo 5. Y se denota que los fariseos era la agrupación que eran enemigos aférrimos de nuestro Señor Jesucristo. Un fariseo, bueno, la palabra fariseo significa separados. Era muy numeroso el grupo de los fariseos y, como les menciono, dominaban mucho a todos los judíos. Todo esto lo sabemos ya en el Nuevo Testamento, porque así se nos va explicando poco a poco. Bueno, y otra de las cosas que era se contrasta con otras dos sectas, que eran los saduceos y los esenes. Aquí nada más está mencionando la Sagrada Escritura, que llegaron unos fariseos y saduceos, no nos menciona que también los esenes se incorporaron para ser bautizados, y ya vemos cómo Juan el Bautista les dice raza de víboras. ¿Cómo es posible que ustedes vengan? Se van a arrepentir, arrepiéntanse de veras. Y cuando no nos arrepentimos, pues mucha gente dice, eres como los fariseos, como los saduceos. Porque los veían como gente hipócrita. Su actuar ante el pueblo y ante la gente pues era muy estricta, pero ellos en su persona se comportaban de diferente forma, no cumplían con lo que predicaban. Entonces pues por eso les decían que eran hipócritas, y ya después lo vemos como Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo, lo vamos a ver cómo les dice que son hipócritas. Los fariseos estaban de acuerdo también en los principales puntos de la doctrina y en la práctica de la doctrina mosaica. Había escuelas en donde ellos enseñaban. Bueno, no había mucha importancia porque no toda la gente tomaba la doctrina mosaica en escuelas, más bien se heredaba el conocimiento, las costumbres. Había rabinos que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios y eran los que se encontraron en muchas ocasiones con nuestro Señor Jesucristo y tenían ciertas conversaciones, pero de una manera los fariseos lo hacían como para encontrar alguna equivocación de Jesucristo en su actuar, ya que sabían que Jesucristo pues era un carpintero y que no lo habían visto que tomara preparación extensa, ni había participado en las escuelas que ellos atendían, y por eso es que pues se amontonaban cuando nuestro Señor Jesucristo andaba en sus prédicas y le ponían pruebas para ver qué decía, para ver si hacía las cosas correctamente, y de esa manera, si encontraban una equivocación, pues lo iban connotando, le iban a reprochar, y al final, como lo sabemos, lo condenan después de haber sido aprendido, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones en el Huerto de los Olivos, que es aprendido nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos menciona la historia que es muy difícil conocer el origen de los fariseos, pero probablemente era una continuación de otra agrupación que eran los asideanos, en la época de los macabeos, como les acabo de mencionar, que significa, los asidenos es una palabra que significa piadosos. Eran muy celosos de la observancia de la ley mosaica, ¿no? Siempre hay fanáticos, hay gente muy fanática, como en la Iglesia Católica, hay gente muy fanática. Algunos les dicen mochilones, otros les dicen religiosos, otros les dicen santeros, otros les dicen del yunque, otros les dicen de la extrema derecha, dentro de la Iglesia Católica, ¿no?
Y bueno, hablar de la Iglesia Católica es hablar de algo, de una institución que tiene tantas cosas negativas, y yo diría que más negativas que positivas, porque han inventado un montón de cosas, pero pues al final de cuentas son como los fariseos, ¿no? Exigen, pero ellos no cumplen, se vuelven hipócritas igual que los fariseos. Cuando se presenta una oposición del actuar de la gente, los fariseos entran en acción. Y ellos pues tratan de reglamentar, condenar, diría yo, como multar, eran como policías, ¿no? Que andaban viendo a ver a qué te equivocas, si te pasaste un alto, si estás mal estacionado. Era un nacionalismo que formaban los fariseos de una manera increíble en el pueblo judío. Lo vamos viendo durante todo el Evangelio de Mateo y lo vamos a ir analizando poco a poco. Ahorita pues estamos viendo quiénes son los fariseos y los saduceos, para que ustedes se den cuenta el por qué Juan el Bautista se comporta de una manera muy inhóspita con ellos. No crean que porque Juan el Bautista fue grosero al hablarles así a los fariseos y saduceos, o porque tenía un mal carácter Juan el Bautista. No, pues ya los conocía. Recuerden que Juan Bautista era hijo de Isabel, la prima de nuestra Santísima Madre, y de Zacarías, el esposo de Isabel. Se han de acordar ustedes, si ya lo leyeron, que ya después lo tendremos que denotar, pero bueno, al menos aquí lo estamos nada más recordando sin tomar la lectura de los versículos en donde viene la acción del Espíritu Santo y de Zacarías y de Isabel, de que Zacarías pues se queda anonadado al saber que va a tener un hijo en su ancianidad con Isabel. Lo mismo les pasó a Abraham y a Sara. Si ya leyeron esa parte del Génesis, pues se van a dar cuenta que es un paralelismo de lo que se menciona. Bueno, ahora vamos a ver quiénes eran los saduceos. Era otra secta de los judíos que estaba generalmente en pugna con la otra, o sea, contra los fariseos. Esta secta principal, es decir, con la de los fariseos, pero se unió con los fariseos para enfrentar y ponerse en oposición a Cristo y para poderlo llevar al final de cuentas a la condenación y a la muerte. Que esto se me oye así como cuando los españoles llegaron a América, que se unieron a un pueblo para poder vencer a los mexicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que los españoles se unieron a varias tribus que estaban en contra de los mexicas y así pudieron acabar con los mexicas, porque una de las primeras batallas que tuvo Hernán Cortés en contra de los mexicas pues fue derrotado, y dice la historia en México que Hernán Cortés lloró su derrota de no haber podido con las armas de fuego y los caballos que traía controlar a los mexicas, ¿eh? Y eso se me hace así como una comparación, pues es exagerada, pero aquí los fariseos y saduceos se unieron para estar en contra de nuestro Señor Jesucristo en su prédica. La traducción de este término de saduceo nos menciona que viene del hebreo sadoc, que quiere decir justo, pero es más probable que se haya derivado del nombre propio de Sadoc, ya sea del que se distinguió en el tercer siglo antes de nuestro Señor Jesucristo, a quienes los judíos generalmente consideraban como un fundador de esa escuela. Sadoc había fundado una escuela de adoctrinamiento y pero esta escuela había sido fundada 300 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo.
era un sumo sacerdote Sadoc, y que bueno, pues formó su escuelita para ayudar a los judíos a tener conciencia y respetar las leyes. Nos menciona esta información en Ezequiel capítulo 40, los hijos de Sadoc, para que lo tengan ustedes también como nota. Pero nos menciona también que pudo haber sido una secta aristocrática, sacerdotal, de opiniones muy racionalistas y en muchos casos elevada en cuanto a oposición y a la riqueza. Los saduceos veían con menosprecio todas las tradiciones y leyes no escritas. Ellos nada más se basaban en lo que estaba escrito. En cambio, pues los fariseos tenían tanta estima y profesaban considerar las escrituras solamente así como usando el Pentateuco como el único origen, no usaban tanto los demás libros, nada más los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, que es el Torá. Los fariseos así lo usaban. Los saduceos pues eran más exigentes o más estrictos, porque decían lo que diga la Sagrada Escritura, lo que diga el Torá, pues no, esas tradiciones y costumbres nosotros no las avalamos. Rechazaban la demonología de los fariseos, negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus, sostenían que el alma moría con el cuerpo, lo contrario que los fariseos. Los fariseos pues sí aceptaban que había resurrección, que había ángeles, que había espíritu, que el espíritu continuaba, y los saduceos no, para que se den cuenta cómo había ciertas situaciones muy conflictivas entre ambos, porque no tenían una misma línea y independientemente de todo esto, se unieron para estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Es como ahorita, que en este 2018 en México, se están uniendo los partidos políticos porque ya vienen las elecciones, y se unen partidos políticos de toda índole con tal de jalar gente. Pero ¿cómo es posible que un partido político que cree en Dios se junta con un partido político que no cree en Dios? O sea, vemos este paralelismo. Les estoy poniendo un ejemplo estúpido quizá, pero es muy importante darse cuenta de que cómo es posible que un partido político que está en contra de las cosas y la moral de Dios se junte con un partido político que supuestamente cree en Dios y tiene moral con las cosas de Dios. Pues aquí pasaba lo mismo. Los saduceos estaban completamente en contra de lo que decían los fariseos, y los fariseos totalmente en contra de lo que decían los saduceos, pero al final de cuentas se juntaron para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Pues nos menciona la historia que los saduceos no aceptaban la doctrina que profesaban los fariseos, basada en el Pentateuco, como les estoy mencionando. Los fariseos pues creían en todos los acontecimientos y acciones que estaban escritas en todos los libros del Antiguo Testamento. En cambio los saduceos consideraban todo como si dependiese de la voluntad y de acción del hombre. Los dogmas de estos filósofos, libres pensadores, no eran en general tan aceptables entre el pueblo. El pueblo pues elegía qué seguir o cómo seguir, a los fariseos o los saduceos. Sin embargo, muchos judíos de rango muy alto adoptaban las dos, según como les convendría. Qué raro, ¿verdad? Según lo que te conviene, pues lo vas agarrando. Y vemos que Anás y Caifás, Anás, el suegro de Caifás, y Caifás, y muchos otros miembros del Sanedrín, pues aparte de que pues no eran totalmente fariseos, eran saduceos, pues tenían indicios, errores garrafales con respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo pues fácilmente les discute y fácilmente los corrige cuando
tratan de llevar a cabo algún resolutivo, alguna resolución con respecto a las cosas del Señor. Y pues cuando viene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta situación se pone más violenta para los fariseos y saduceos, porque no entienden las cosas. Porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo les dijo: vengo a darle plenitud a la palabra, no la vengo a quitar, a la palabra escrita, a la palabra de Dios, porque no la han entendido correctamente. Y por eso nos da una doctrina, por eso nos enseña. Pues, y ya después vemos que los saduceos desaparecen de la historia en el primer siglo de la era cristiana, totalmente. Se acaban los saduceos. No así los fariseos. Los fariseos continúan, porque como ellos estaban basándose en el Pentateuco, y el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, y aún en día pues, todavía esos libros se contienen y se tienen, pues los fariseos no desaparecieron tan prontamente como los saduceos. Pero pues ya después del siglo, de los primeros 100 años del cristianismo, muchos empiezan a adoptar esas ideas de los saduceos en el futuro pasado, o en el futuro próximo de la era cristiana, y creían que los malvados que morían fuera de la presencia de nuestro Señor Jesucristo eran aniquilados tanto en cuerpo como en el alma. Esto lo colocan inmediatamente después del juicio final. Y decían que se alejaba el alma y que el alma pues no es que fuera inmortal, se moría. Y pues eran sus ideas, así comenzó la situación. Era una complicación de ideas a los primeros 100 años de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya hemos hablado algo de los fariseos y de los saduceos, para que tengan ustedes una nota con respecto a lo que se menciona en este capítulo. Pero vamos a darle lectura para ir desglosando otros puntos importantes, ya teniendo esto en mente. Entonces ya sabemos que Juan, hijo de Zacarías e Isabel, Juan, primo de nuestro Señor Jesucristo, le decían Bautista porque bautizaba. Él venía a preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo preparaba? Predicando y diciéndole a la gente que se arrepintiera de sus malas acciones y de que le pidieran perdón a Dios, y de esa manera ellos iban a estar ya propuestos para que después el Espíritu Santo llegara a ellos, porque él solamente preparaba el camino, pero ya iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, a bautizarlos con el Espíritu Santo. Y hoy en día pues ya todos tenemos al Espíritu Santo. Y nos menciona el capítulo 3 que por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo. No es un reino material. Todos pensaban que iban a tener un reino como en la época de David, como en la época de Salomón, no, pero no. Ese reino material y mundano pues ya no se iba a generar. Ahora era el reino espiritual, y el reino espiritual es el reino del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y recordemos que esto ocurrió desde el momento en que pasaron 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viene el Espíritu Santo a todo el mundo, a todas las generaciones que se vayan presentando día a día, hoy en día y en el día futuro. Dice aquí que Juan era aquel de quien el profeta Isaías había escrito. Se cumple la profecía de Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Es una preparación. Juan el Bautista prepara, y esto es una invitación para que nosotros hagamos también esa predicación. Preparemos a la gente, enseñémosle a la gente, digámosle a la gente la verdad, para que se incorporen las cosas del Señor, se arrepienta de su mal vivir
se aleje de las cosas mundanas y materiales, que los enemigos del alma, que es el demonio, el mundo y la carne, pues no lo tengan tan acurrucado en sus vidas, porque eso los va a hacer alejarse del Señor, y al final de cuentas pues se van a perder. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, dice, y se sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. O sea que pues comía de una manera muy rudimentaria, se vestía de una manera muy humilde, no se vestía con grandes telas de seda como la gente importante. Recuerden que el papá de Juan era sacerdote, estaba encargado del templo del Señor, era una personalidad. Por eso a Juan lo respetaban, porque era hijo de una gran personalidad, de un sacerdote. En cambio a Jesús, pues no le tenían tanto respeto, porque decían es hijo de la segunda mujer de José el carpintero, ya un anciano, que para este entonces pues ya José había muerto. Porque recuerden que José pues nos dice aproximadamente que cuando estuvo al cuidado de nuestra Santísima Madre, pues ya era una persona de avanzada edad. Unos dicen que de 60 años, más de 60 años, otros dicen que ya tenía casi 80. Entonces pues no duró mucho. El Señor se lo llevó antes, o en el tiempo que tenía que irse, ¿no? Eso decir, se lo llevó antes, se lo llevó después, se lo llevó un momento de rapidísimo. El Señor nos va a llevar el día que quiera. Gracias a Dios. ¿Para qué andamos buscando? Estés en donde estés. Tú andes buscando la muerte, no te va a llegar. Y aunque te andes escondiendo de la muerte, te va a llegar. Por ahí hay un dicho, ¿no? Si te pones, aunque te pongas, si no te toca, no te toca. Y aunque te quites, si te toca, te toca. Por ahí va ese dicho, ¿no? Yo no soy muy bueno para esos dichos, pero eso quiere dar a entender, ¿no? Vive Juan de una manera muy sencilla y humilde, a pesar de que era hijo de una personalidad. Y la gente pues le tiene aprecio, le tiene respeto. Y van hacia él a escucharle y se arrepienten. Porque pues todos vivimos de una manera equivocada, todos tenemos pecados, todos tenemos equivocaciones. Recuerden que el único personaje en la historia de la salvación del género humano que no tuvo pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y la única mujer que no tuvo pecado es nuestra Santísima Madre. Así lo hemos denotado, así lo hemos visto y así lo hemos observado y investigado. Me dirán ustedes, bueno, pero nuestra Santísima Madre, porque hay un estudio de marianología, y solamente les voy a dar algunos puntos. Dicen, bueno, ¿y María murió? Pues sí. Si nuestro Señor Jesucristo, que era nuestro Señor Jesucristo, murió, pues nuestra Santísima Madre también debe haber muerto. Y dirán ustedes, algunos marianos fanáticos dicen, no, ¿cómo? Nuestra Santísima Madre no murió, fue llevada al cielo, viva. Bueno, es poco creíble eso. Si nuestro Señor Jesucristo murió, y era nuestro Señor Jesucristo, que haya resucitado, bueno, también. Pero que no sabemos dónde fue enterrada nuestra Santísima Madre, por eso es que dicen, se la llevó Dios en cuerpo y alma. Miren, recuerden lo que les había yo mencionado, que las mujeres en el pueblo judío, pues no las tomaban tanto en cuenta como hoy en día. Casi la historia siempre es por parte del varón y no de la mujer. Entonces, el hecho de que nuestra Santísima Madre haya muerto, santa, eso sí, inmaculada, eso sí, pura, eso sí, y que haya sido enterrada en la tierra, pues eso sí, ¿en dónde está? No lo sabemos. Y qué bueno, porque si no, imagínense, si aquí en México, en la Basílica de Guadalupe, donde se apareció nuestra Santísima Madre, que así nos dice la historia, una pequeña historia en México, llegan millones de personas cada año a agradecerle
Imagínense si supiéramos en dónde está la tumba de nuestra Santísima Madre. No, 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 no. Se volvería loca la gente cristiana, católica. Loca se vuelve. No, no, no. Si aquí hay adoradores que adoran a nuestra Santísima Madre, porque están equivocados, porque no se debe de adorar, entonces, ¿cómo Dios ya todo lo dejó de una manera muy expresa, específica y controlada? Y nosotros la hacemos difícil y la descontrolamos, inventando cosas. Ah, sí, porque déjenme decirle que la iglesia, hablo nada más de la iglesia católica, no me gusta hablar de otras iglesias, de la iglesia católica, cómo le encanta inventar cosas. Ay, no, no, increíble, ¿eh? Inventan e inventan, ¿no? Yo creo que ya se les olvidó que en la Sagrada Escritura dice, no le aumentes a la palabra de Dios ni le quites, porque entonces yo te voy a aumentar y te voy a quitar cuando estés en mi presencia. Pero bueno, ya Dios los juzgará a todos aquellos que andan inventando cosas. Bueno, eso nos preguntarían muchos, ¿no? Que son marianos, ¿dónde está el cuerpo de nuestra Santísima Madre? ¿Dónde fue enterrada? ¿Sí murió? ¿Sí? ¿Dónde vivió sus últimos años? Lo único que sí sabemos es de que Juan, el discípulo de nuestro Señor, el más joven, estuvo a cargo de ella. Y cuando Juan empezó a predicar, pues tuvo que retirarse del cuidado de nuestra Santísima Madre. Y quien estuvo al cuidado de nuestra Santísima Madre fueron los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijos del primer matrimonio de José, que ya hemos visto quiénes son, ¿verdad? Santiago, Simeón, José, Judá y sus hermanas, ¿sí? Bueno, pero no es el punto, nada más estoy haciéndoles a ustedes un poquito más interesante esta historia. Y nos dice aquí que comía langostas y miel del monte, o sea, no, era una persona muy sencilla y muy humilde, Juan. Vivía una vida así, muy respetable, ¿eh? Ojalá y pudiéramos nosotros ser así en la vida, pero casi la mayoría de la gente es muy metálica, nada más están pensando en el dinero, están pensando en las cosas materiales y mundanas durante toda su vida. Dicen, por eso estudié, por eso trabajo, para disfrutar. Los jóvenes dicen, la noche es joven, apenas empieza la noche, y son las 11, 12 de la noche y apenas empieza la noche, ¿verdad? Para drogarse, para tomar, para enviciarse, para darle gusto a sus 5 sentidos. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Fíjense, la gente de Jerusalén, de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle, escuchar la prédica de Juan el Bautista. Eran unas prédicas, yo creo que muy, así como tipo Juan Pablo II, ¿no? Muy expresivas. Han estado las prédicas muy bonitas, en donde te hacía ver tu vida de una manera diferente. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras. Ya saben quiénes son los fariseos y saduceos. Y les dice, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Oigan, pues es que estaban entendiendo mal las escrituras y estaban viviendo mal, equivocadamente. Así nos pasa a nosotros. Vivimos una vida sin conocer plenamente la palabra de Dios y andamos diciendo que así dice Dios, que Dios así, y después con tantos inventos que la Iglesia Católica y nuestros presbíteros y guías espirituales sacerdotes nos inventan, pues peor, estamos equivocados. Ni ellos viven correctamente y quieren que nosotros vivamos correctamente. Lo único que tratan es sacarnos dinero para su manutención, para enriquecerse y vivir bien los sacerdotes. Porque entran millones y millones de pesos en la Basílica de Guadalupe, entran millones y millones de pesos en todas las iglesias como la catedral, en todas las iglesias, por estar cobrando por los sacramentos y por las misas. Y no se digan las iglesias que conmemoran algún santito, como San Judas Tadeo, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, primo de nuestro Señor Jesucristo, Judas Tadeo, hermano de Santiago Menor y de Mateo, primo de Tomás, porque Tomás también era primo de Jesús y primo de estos 3 hermanos. Y Judas Tadeo se celebra su fiesta el 28 de octubre, la más importante, y aquí en México, en todas las iglesias, el 28 de octubre, órale.
se llenan las arcas de dinero. Y ya tienen los padrecitos para, no digo para vivir bien, para vivir lujosamente. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que aquí les dice raza de víboras, pues yo les diría igual, ¿eh? Pero bueno, yo no vengo a ofender a nadie. Yo digo que así diría yo. No sé ustedes son gente buena y tranquila. Yo, la verdad, aquí dijo Juan, raza de víboras. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, no sean hipócritas. De repente aparecen sacerdotes asesinados dentro de una basílica y no pasó nada. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible que entre ellos se maten? Y vemos que envenenan a un papa a los 33 días y no pasó nada. Y vemos que matan a otros sacerdotes y no pasa nada allá en el Vaticano. Oigan, todo eso está muy raro, ¿eh? Pero bueno, pórtense bien, dice aquí Juan. Y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham. Ah, no, porque los sacerdotes, no, yo soy sacerdote, me tienen que respetar, no tienen que hablar mal de mí, pidan por nosotros, oren por nosotros para que nos vaya bien. Así dicen ellos, ¿eh? Así como aquí dicen, no presuman diciéndose a sí mismos, somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso en estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Pues sí, Dios puede agarrar y decir, esos sacerdotes malos pastores. Recuerden que en otras escrituras nos dice, tengan cuidado, ya lo veremos después más adelante en otro estudio, en donde nos menciona el Señor, tengan cuidado porque son lobos vestidos de ovejas. O sea, son hipócritas. ¿Sí? El hacha ya está lista para cortar el árbol de raíz, dice Juan el Bautista. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Eh? O sea, va a acabar con ustedes, Dios, fariseos y saduceos hipócritas. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros si no estamos cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo también. El día que nos vayamos, pues no tenemos nada que ofrecer al Señor y el Señor, pues, va a ser justo con nosotros, ¿eh? Te va a tocar lo que te corresponde. Pidámosle perdón al Señor. Y pongámonos a trabajar. Yo en verdad los bautizo con agua, dice Juan, para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Ya nos dimos cuenta que sí, pues en la época de Pentecostés, lenguas de fuego cayeron sobre todos los que estaban reunidos en ese lugar, principalmente los discípulos, y ya empezaron a ser apóstoles, porque un discípulo es el que escucha y obedece, un apóstol es el enviado. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. ¿Ah? Va a separar la maldad de la bondad. Él es el único que hace justicia, ¿eh? Nosotros no debemos hacer justicia. Ahorita en este febrero del 2018 acaban de asesinar a 2 sacerdotes que estaban en una fiesta, pues dicen que una fiesta patronal, y que fueron asesinados por narcotraficantes. No sabemos si los sacerdotes andaban inmiscuidos en el narco o fueron víctimas, eso no lo vamos a saber. Solo Dios lo sabe. Si ellos fueron víctimas, están ya con Dios. Pero si no fueron víctimas y fueron actores de la maldad, pues ya fueron separados, como dice aquí, con la pala del Señor, y ya los hizo a un lado. Porque Dios no quiere ese tipo de personas que supuestamente, si son malos, eran malos pastores y guías. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. No está hablando de un infierno, está hablando de que cuando se consume con el fuego algo, acuérdense que toda materia se transforma cuando es quemada. Y siempre se habla de fuego como que nunca se apaga, porque afuera de todas las ciudades en ese entonces, toda la basura la ponían afuera de la ciudad y la estaban quemando, pues para deshacerse de ella. Pues imagínense, antes no había lo que hoy hay de reciclar, reusar, reducir, no. Antes no había plástico como ahora que contamina el planeta, porque
ese invento del plástico, híjole, es fatal para el mundo entero. Anteriormente, para deshacerse de la basura, pues no era como que hacían ahora la compostela, sí, de separar la basura orgánica y la enterraban para que sirviera como fertilizante en la tierra. No. Antes todo lo quemaban, lo destruían y siempre estaba prendido el fuego afuera de la ciudad porque pues siempre había basura y tenían que deshacerse de la basura y nunca se apaga. Por eso esta referencia de Juan el Bautista, de que así va a pasar con la gente que está mal con el Señor, pues van a irse a ser destruidos, deshacerse de ellos. Y sigue diciendo aquí que Jesús fue a Galilea, al río Jordán. Los que hayan ido ya a Jerusalén y hayan ido al río Jordán, qué emoción recordar este evangelio donde nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Pero muchos van a Jerusalén a pasear, a sacarse la selfie, ¿sí? En las ruinas de la ciudad, en las calles, visitan los lugares y no saben ni qué ese es el lugar. ¿Ah? Algunos sí van con un guía espiritual y les va diciendo, algún sacerdote les va indicando, miren aquí, sí, estuvo nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, bueno, qué bonito, qué hermoso. Pero muchos van de paso, son aves de paso. Jesús fue a Galilea, al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste la bautizara. Al principio Juan, su primo, quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo lo que viene a enseñarnos es que amemos, conozcamos, amemos y sirvamos a Dios y le obedezcamos a nuestro Padre Dios, no a nadie más? Es al único que merecemos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es al único que debemos de adorar, es al único que nos debemos de arrodillar. No, pero te andas arrodillando ante cualquier santo, ante cualquier ángel, ante cualquier imagen de nuestra Santísima Madre, andas pidiéndole milagros y ayudas milagrosas, cosas mundanas y materiales a los santos, a los ángeles, a la Santísima Madre, ¿sí? Y al único es a nuestro Padre Dios. Solo aquí Jesucristo te lo está diciendo bien claramente. Déjalo así por ahora, pues conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Si Jesucristo estaba cumpliendo lo que Dios ahora nos está dando ejemplo de que lo que hay que cumplir es lo que Dios nos ordena, nuestro Padre Dios. Y no las imposiciones de tantos pastores y guías espirituales y presbíteros que inventan cosas, inventan las indulgencias, que para que te vaya bien. Si no vienes y no das limosna, te va a ir mal. Tienes que pagar el diezmo si no caes en pecado. ¿Sí? Tienes que venir a ayudar a las labores cotidianas de aseo de la parroquia, de la iglesia, de la capilla. ¿Sí? Y los padrecitos, muy bien. Ellos no haciendo nada, ¿no? ¿Cuándo han visto ustedes que los padres se pongan a barrer y a trapear las iglesias? No, tienen a sus sirvientes, a sus criados y les pagan con dinero de las limosnas y con el dinero que nos sacan a nosotros de todo lo que nos cobran de los sacramentos. No, pues ¿cómo se va a poner el padre a barrer, a trapear? ¿Cómo se va a poner a arreglar la luz? ¿Una tubería? No, pues es el padre. Y la gente cree. Y la gente, ahí va. Es muy tonta la gente, Bueno, aquí nos dice que entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, o sea, entró al río Jordán. No dice que se cubrió totalmente, entró al agua. De pronto, cuando sale, el cielo se abre y Jesús vio que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. No dice, bajó una paloma, no. Dice que bajó el Espíritu de Dios sobre él como una paloma. Es parecida a una paloma. No era una paloma. Todos siempre dicen, no, pues una paloma, pues paloma encima de la cabeza del Señor. Y la paloma siempre ha sido el significado de la presencia del Espíritu Santo.
Vemos como Juan Pablo II, sus prédicas, pues allá en el Vaticano hay muchas palomas, las echan al vuelo, y hay una paloma que se le paraba encima de su cabeza, ¿verdad? En la tiara, se le paraba ahí, en la quipa, ¿verdad?, que tenía, en el gorrito ese, ¿verdad?, se le paraba ahí en su cabeza. Y vemos que Noé, para ver si ya se había secado el agua, pues mandaba una paloma, y una paloma regresó con unas ramitas, ¿verdad?, el símbolo del Espíritu Santo. Pero lo importante aquí es entender que se oye una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a quien he elegido. Aquí no se menciona quién escuchó eso, pero Mateo lo escribe diciendo que la voz era la voz de nuestro Padre Dios. ¿En qué idioma? ¿En hebreo? ¿En arameo? ¿En griego? Porque déjenme decirles que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo. Y algunas partes en griego. Algunos escritos. ¿En qué idioma? Pues aquí no nos importa en qué idioma, pero Dios habló y la gente le entendió. Quien la haya entendido, pues a lo mejor fue nada más Juan el Bautista y fue nuestro Señor Jesucristo, y a lo mejor algunas personas que estaban, no nos menciona aquí, pero lo importante es de que fue escrito y nos dice: este es mi hijo amado, a quien he elegido. Ahí dice Dios: este es mi hijo. Y desafortunadamente hoy en día los judíos pues no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. En el capítulo 4 vienen las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Después de ser bautizado, el Espíritu dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Primera tentación. ¿Y cómo le contesta Jesús? Dice: pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Primera tentación. Lo tienta con el hambre, su cuerpo. Así nos tienta la vida a nosotros cuando tenemos necesidades en el mundo, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, la salud, el hambre, que no tenemos trabajo, no tenemos dinero, nos tienta. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer fraudes, empezamos a robar, empezamos a mentir, empezamos a alcanzar lo que sea por tener lo que queremos tener. Desafiamos la vida porque nos sentimos mal corporalmente. Después dice: luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque Escritura dice que Dios mandará a que sus ángeles te cuiden y te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El diablo ya le empieza a poner una tentación con respecto a lo que está escrito. Porque para esto pues el diablo sabe lo que está escrito, ¿no? No es que le guste mucho leer, pero pues, si se la sabe. Y así nos tienta la vida a nosotros. Con todo nuestro conocimiento, con todas nuestras capacidades, nos tienta el mal. Jesús le contesta con la misma Escritura. También dice la Escritura: no pongas a prueba al Señor tu Dios. No podemos, tenemos que confiar en el Señor plenamente, en nuestro Padre Dios, dejarnos llevar de su mano. No podemos tentar. Segunda tentación. Después sigue: finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¡Qué bárbaro! No, sí, pues, esa es una desfachatez. Ya exagero ahí. Como nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hoy en día mucha gente sí lo hace. Dicen que venden el alma al demonio para que les dé dinero, felicidad, grandeza. ¿Cómo vas a poder vender el alma al demonio? Pues el alma es de Dios, no es ni tuya. Bueno, si te la robas, las cosas, pues las vendes, ¿verdad?
pues entonces yo creo que te robas tu alma y la vendes. Pues, ¿cómo? ¿A cambio de qué? ¿De la felicidad mundana y material? No inventes. Yo te daré todo si te arrodillas y me adoras. Le muestra, dice, todos los países del mundo. Órale. Así conoció nuestro Señor Jesucristo todos los países sin necesidad de ir en caballo, en camello, en mula, en burro o en elefante, ¿verdad? Porque antes pues no había los vehículos que hoy existen como aviones y helicópteros y camiones y coches, ¿verdad? Para poder transportarse rápidamente de un país a otro, ¿verdad? O bueno, los barquitos, bueno, ahora son transatlánticos. Y Jesús le contesta, vete Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Nada más hay que servirle a Dios. Vuelvo a decirle, solamente hay que servirle a Dios, no a los santos, no a los ángeles, no a nuestra Santísima Madre, no al hombre, no a nuestra familia, no a los sacerdotes, al único hay que servirle a Dios, haciendo lo que nos corresponde por medio del Espíritu Santo que nos dio sus dones para hacer el bien a los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y la fe son obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle a nuestro Señor Jesucristo. 3 tentaciones. El número 3 significa poder. El poder de nuestro Señor Jesucristo se hizo presente. Pero se dan cuenta que las tentaciones fueron 3. Primero lo ataca en su forma corporal, en sus necesidades corporales, que en la vida sí nos pasa a nosotros. Hay gente que dice, pues es válido, ¿verdad?, que yo lleve a mi enfermo, aunque sea con un brujo, si se alivia, pues qué bueno. No seas payasos. O sea, eso es venderle el alma al demonio. Es válido buscar la salud donde sea y como sea. No. La salud se encuentra con Dios y nada más. Y si Dios te la da a todo dar, y si no, aguántate hasta tu muerte. Ni modo. Muchos dirán, ay no, pues qué ridículo, oye, yo le busco y le busco. No. Búscale, pero por el lado sano y bueno, en nombre del Señor. No con feticherías, con brujerías, con limpias, con amuletos, con misas negras. No. Misas de espiritistas. No. La primera tentación nos ataca así. La segunda tentación, con respecto a las Escrituras, como dicen las Escrituras. Y la tercera tentación es el mundo. Todo lo valioso que hay en el mundo. Híjole, nuestros políticos, de veras, cómo les encanta esa tentación. ¡Ay! Les fascina. Como les digo, ahorita en 2018 vamos a tener elecciones en México, y cómo les fascinan esas tentaciones a los políticos. Se embellecen con eso. Sigue diciendo, Jesús comienza su trabajo en Galilea. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, lo arrestan a Juan. Se dirigió a Galilea. Ustedes dirán, ¿por qué lo arrestan? Pues porque le echaba en cara a Herodes, el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, le echaba en cara que estaba viviendo con la mujer de su hermano. Fíjense nada más, la cuñada se metía con el hermano de su esposo. Y Juan le decía, esa no puede ser tu mujer hasta que se muera tu hermano, no puede ser tu mujer, estás en pecado. Y esa era una de las causas por las cuales Juan el Bautista fue arrestado. Pero es increíble pensar que Herodes Antipas estaba viviendo con la esposa de su hermano. Y estaba enamorada de su sobrina. Y quería tener relaciones sexuales con la sobrina. No, si de veras que grueso está la situación. Se llamaba Salomé. Y Salomé, por quererle sacar, pues, poder, dinero al tío, sabiendo que le gustaba, le baila y le dice, ¿qué me regalas si te bailo? Y pues el tío le dice, pues, lo que quieras. Y ya le bailó, y el otro pues estaba exhausto de ese gran baile, ¿no?, por no decir otra palabra. Y cuando acabó de bailar enfrente de todos los que estaban reunidos ahí, le dice, ¿sí me vas a dar lo que te pida? Dice, yo te doy lo que quieras. El Herodes ha de haber pensado, pues me va a pedir alhajas, me va a pedir oro,
me va a pedir ropas caras, ¿no? Que las traigan de Etiopía o no sé, de Fenicia o de Egipto, no sé. Nunca pensó Herodes que le iba a pedir la cabeza del Bautista. Y se quedó espantado Herodes. Y ni modo que dijera que no, porque decía que no, pues todos lo iban a repudiar, toda la gente que, ay, no, este cuate es un gobernante de lo peor, no cumple. Pues hubiera sido como los mexicanos, no cumplen, y ya, no hubiera pasado nada. De todas maneras, aquí tenemos un resto de gente que se roba el dinero. Javier Duarte, César Duarte, el Bojorquez y todos se roban millones, miles de millones de pesos y no les hacen nada. Pues qué, que hablen mal de ellos, pues qué. Pues eso hubiera hecho Herodes, ¿no? Pero no, él sí quiso quedar bien con el pueblo, con su pueblo. Arrestan a Juan el Bautista y lo meten a la cárcel y después le cortan la cabeza por culpa de una bailarina que pidió su cabeza. ¿Ah? Dice aquí, pero no se quedó en Nazaret, Jesús, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a las orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí, descendientes de Abraham, descendiente de las 12 tribus de Israel, ¿no? Estas dos tierras, Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que se había escrito por el profeta Isaías. Se vuelve a cumplir la profecía de Isaías, en donde dice: tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. O sea, los paganos eran los que no creían en Dios, la gente que no era judía. Ahí en Cafarnaún, ¿quién pescaba en Cafarnaún? ¿Se acuerdan ustedes? Los que ya han leído algo, pues ya saben, ¿no? Y ahí pescaba Simón, Andrés. ¿Y a quién arreglaba las redes ahí? Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo. Porque ellos no eran pescadores, eran arregladores de las redes, y los otros eran pescadores. Si no nos vayamos a confundir, ¿no? Porque de repente se nos va y siempre decimos, los 4 eran pescadores. No. Pescadores era Simón, y tenía un resto de ayudantes, ¿no? Tenía 2 barcas y tenía un resto de ayudantes. Y Andrés, su hermano, pues se dedicaban a la pesca, pero los que arreglaban las redes, cuando se rompían y vendían las redes, pues eran los hijos de Zebedeo y el señor Zebedeo, que en este caso era Santiago el mayor y Juan, ¿verdad? Pues ahí se va nuestro Señor Jesucristo, ya no se queda ahí en Nazaret, se va hasta allá, hasta Cafarnaún, al otro lado del mar, y se cumple la profecía. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado, dice la Sagrada Escritura, dice la profecía, para los que vivían en sombras de muerte. Pues sí, porque nuestro Señor Jesucristo les trae la luz, les trae el conocimiento perfecto de la doctrina de la palabra de Dios, sin equivocaciones, como los mensos de los fariseos y los saduceos, que no entendían nada. Los fariseos creían nada más en el Pentateuco, y los saduceos diciendo que el alma se muere y que no creen en la resurrección y infinidad de cosas, que no creen en las costumbres y tradiciones, y los fariseos sí. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. Repito, ¿cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo. Estaba cerca porque duró 3 años predicando la doctrina cristiana, se muere nuestro Señor Jesucristo, resucita y 50 días después viene el Espíritu Santo, que es la fiesta de Pentecostés, 50 costés cosechas. Y aquí nos dice la Sagrada Escritura el subtítulo. Dice: Jesús llama a 4 pescadores. Fíjense, por eso les digo, ¿cómo dice que llama a 4 pescadores? Nosotros estamos haciendo un estudio teológico, Esta Biblia que tenemos aquí, de donde estamos sacando esta información, es la de Dios habla hoy. Así se llama esta Biblia. Y le dice así el subtítulo: Jesús llama a 4 pescadores. Bueno, vamos a ver. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro. Bueno, le llamaba Pedro Jesús. Jesús le dijo: ahora te vas a llamar Pedro, que significa Cefas, que significa piedra, porque eres la primer piedra de toda la iglesia. La iglesia somos nosotros. Por eso es que le dice a Pedro, que es el primero, que le dice piedra, porque es la primera piedra de esta construcción, de toda esta iglesia, que hoy en día pues existimos nosotros los creyentes, los que somos cristianos. No estoy hablando de la iglesia exactamente católica, estoy hablando de todos aquellos que somos cristianos, que creemos en Dios y que tenemos el conocimiento y amamos a nuestro Padre Dios.
todos los convertidos al cristianismo, porque posiblemente nada más amamos a nuestro Padre Dios, pero ahora ya entendemos todo porque nuestro Señor Jesucristo nos lo explicó perfectamente. También llamado Pedro. Y el otro, Andrés, o sea, su hermano, eran pescadores. Y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Es que ahora vamos a pescar hombres y los vamos a vender como comida o qué? Ah, pues tiene su significado. Ya sabemos que los convirtió, los adoctrinó, los hizo sus discípulos, después apóstoles, los envió, hablaban en lenguas y estaban predicando la palabra de Dios, que era convertirse, y Jesús reduce todo en un mandamiento más después del número 1, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En todo esto se encierra la ley de Dios. Así de fácil, hay que amar al prójimo, ayudarle en todo. Bueno, al momento dejaron sus redes y se fueron con él. ¡Órale, de volada! Esto quiere decir que cuando el Señor nos llama, tenemos llamado y actuar. Sí, como si fuéramos artistas, ¿no? Tenemos llamado y actuar. O sea, tenemos el Espíritu Santo, los dones, y hay que ponernos a trabajar. Ya deja tu vida mundana y material. Pero bueno, es un consejo que te doy. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Sigues en la vida haciendo tonterías. Pero bueno, conste que no vayas a salir con que nadie te avisó. Ya ni modo, ya escuchaste esto, ¿eh? Ya te amolaste. Un poco más adelante, fíjense, un poco más adelante, no muy adelante, un poco, eso quiere decir que enseguida el Señor nos llama constantemente a todos, así, de volada, uno tras otro, uno tras otro. Jesús vio a otros 2 hermanos, qué casualidad, ¿no? Hermanos, sí, porque esto tiene un significado. En la familia debemos nosotros todos, sí, que haya hermandad, que todos sigamos a Cristo, seamos verdaderos hermanos y no nos estemos violentando. Estemos unidos con Cristo, con Él y en Él. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Por lo tanto, por eso se piensa que también eran pescadores, porque arreglaban las redes. En ese momento, pues Jesús los agarró. A uno los agarró pescando, a otros arreglando. Esas son 2 acciones. Pescar es atraer hacia el Señor a esas personas que están alejadas. Y arreglar las redes es componer, ver la forma de la doctrina para que la gente la entienda. Porque no toda la gente tiene la misma preparación. La gente es de diferente educación, de diferente cultura, de diferentes niveles sociales y económicos. Entonces hay que arreglarles la red para poderlos atrapar, para que estén cerca del Señor. Que estaban arreglando sus redes en la barca. Pedro en una barca, que es la iglesia, Santiago y Juan en otra barca, que es la iglesia. La barca, es donde estamos todos, la iglesia. Pero no estamos hablando de la iglesia material. Nosotros somos la iglesia porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Acuérdate de eso. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre lo siguieron. Eso quiere decir que dejan la barca, esas cosas materiales y mundanas. No porque vayas a la iglesia y no. El ir a la iglesia es una situación muy diferente. Estar en el mundo es la principal. Dejas toda la barca y a tu padre, dejas a tu familia y a tu padre, dejas tu herencia, dejas lo material, dejas lo mundano, dejas tus gustos, te alejas de tus sentidos, de lo que más quieres y sigues a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Así lo dice el Señor. Bueno, ya después lo veremos, ¿eh? Ahorita nada más me estoy adelantando porque los tengo que confrontar. Dice sí. Y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Sí, porque en todos los lugares había sinagogas, templos, y enseñaba a la gente. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se volvió un médico nuestro Señor Jesucristo, andaba curando a todos, enfermedades corporales como espirituales, de toda índole, o sea, se volvió un gran médico. Entonces nuestro Señor Jesucristo es un gran médico, porque curaba enfermedades de toda índole. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria. Fíjense cómo se corrió el chisme. Y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores. Dijeron, órale, así como aquí, no, que el agua de Tlacote, y ahí van a Querétaro por el agua de Tlacote, ¿no? Que se les va a curar el cáncer, la diabetes, el SIDA y todos los males les va a curar el agua. Y ahí va toda la gente haciendo formación, ¿no? Con sus tambos venían, regresaban con el agua y dame ahí agua, ¿cómo hay que tomársela? No, pues con mucha fe y para dentro, ¿no? Sí, porque así es la gente, ¿eh? Así es, encuentran algo y ¡híjole! Y no, que esta hierba es muy buena para esto y ahora y a tragar, y ya después cuando se dan cuenta que no es cierto, bueno, pues ya se pasó medio año y un año creyendo en la estupidez. Oye, no, que mira que esta plantita, que esta frutita, y que si tú hierves, y que si tú te pones, y que aquí, que allá, y ahí va la gente. Pues así pasaba aquí también. Escucharon a Jesús y órale, a llevar a Jesús de todas las regiones, llevar a Jesús los enfermos, ¿no? Y como eso sí era verdadero, no, pues más fama tenía nuestro Señor Jesucristo. De todas las enfermedades, de diferentes males y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Oigan, aquí dicen endemoniados. ¿Cómo sabían que estaban endemoniados? Bueno, aquí no nos explica. Ahora en la actualidad, pues dicen que una cosa es la esquizofrenia, como locos, ¿no? No es que tengan el demonio, tienen un problema cerebral. Bueno, porque ahora la ciencia ya nos ha ayudado a diferenciar, pero de que sí se pueden endemoniar, sí. En aquel entonces con mayor razón, porque todavía el Espíritu Santo no vivía en cada una de las personas. Hoy en día el Espíritu Santo vive con nosotros, y Él es el que vive con nosotros, está con nosotros, nos defiende a nosotros, y estará siempre con nosotros hasta que nos vayamos de aquí. Pero si tú le das cavidad al maligno en tu vida, pues ese es otro problema. Pero hoy en la actualidad hay muy pocos endemoniados, porque muy pocos le dan cavidad al mal en tu vida, en tu cuerpo. El Espíritu Santo ya vive ahí, o sea, no puede vivir dos vidas, dos espíritus ahí, ¿no? El Espíritu Santo ya vive con nosotros, entonces, pues ya. Afortunadamente ya Dios, por eso Jesús dijo que venía a perdonar nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Que Dios nos perdone. Pidámosle a Dios perdón. Y a los paralíticos, imagínense a la gente que no tenía cómo, no sabía cómo, o sea, no podía caminar, lo sanaba Jesús. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región del oriente, del Jordán, seguían a Jesús. Sí. Hasta aquí nada más tenemos la información de que tenía 4 discípulos, 2 pares de hermanos, ningún familiar de él. Todavía no llegaba Judas Iscariote, ni tampoco Mateo, quien es el que nos está explicando esta lectura. Pero fíjense cómo Mateo dice, pues así se pasaron las cosas. Otro diría, no, yo te voy a explicar cuando yo llegué al grupo de los discípulos, ¿no? Yo llegué así, me invitaron, me hicieron mi bienvenida, ¿verdad? Pues no, aquí nos está diciendo exactamente que primero fue Pedro, Simón y Andrés. Primero, Pedro, que es la piedra, la primera, por eso le puso Pedro, la primera piedra. Y Andrés, su hermano, pescadores. Los otros estaban arreglando las redes arriba de una barca, por eso se supone que eran pescadores. Pero si estaban arreglando las redes, a lo mejor se le habían roto en esa pesca que tuvieron, ¿no? A lo mejor también se dedicaban a la pesca. Lo que sí les puedo decir es de que Juan pues era muy joven. Aproximadamente tenía de 13 a 14 años. Algunos teólogos dicen que tenía 12 años. Y cuando muere Jesucristo tiene 15.
porque a los 12 años ya era mayor de edad con los judíos. Y posiblemente Santiago le llevaba unos 2 o 3 años, o sea que también Santiago era joven, ¿eh? Si Juan tenía 12, su hermano Santiago tenía 15, y cuando muere Jesucristo, Santiago el mayor tendría 18 años, ¿no? Son aproximados, no se tienen las fechas exactas, es un pensamiento, es un análisis solamente. Hemos visto cómo comienza el trabajo de nuestro Señor Jesucristo con 4 discípulos, todo lo que hace, curar enfermos, paralíticos, endemoniados, de todas las dolencias. La gente lo empieza a conocer. Él predica en todas las sinagogas, no anda predicando en otro lado, en todas las sinagogas. Vemos sus 3 tentaciones que lo hieren en su cuerpo de haber estado 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, y pues tiene hambre. Lo tientan con la palabra de Dios, con las escrituras, y también es tentado queriéndole dar poder, como en la actualidad. Y vemos entonces cómo esas 3 tentaciones es muy importante que tú las tomes en cuenta, porque en la vida nos pasa lo mismo. Empiezas a tener riqueza, poder, y eso te desvía. Empiezas a tener necesidades corporales y necesidades de salud, y eso te desvía. Y según tú, tu conocimiento, según tú, tu capacidad y tu intelectualidad dentro de las escrituras, y crees que eso tienes la razón, y eso te desvía. Y nuestro Señor bien claro lo dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale del Señor. Es más importante vivir de una manera espiritual. Y lo estamos viendo también, que menciona que en las escrituras dice: el Señor, no lo pongas a prueba, no andes poniendo a prueba al Señor. Y finalmente le dice Jesucristo: vete de aquí, porque dice la escritura, solamente al único que hay que adorar es a Dios, a nadie más, ¿eh? Entonces, pues, démonos cuenta que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue en el río Jordán por su primo Juan, el llamado Bautista. Jesús, le decían Jesús el de Nazaret, no era su apellido, Jesús el de Nazaret, ¿sí? José el carpintero, ¿sí? Entonces todos tenían sus apodos. Acuérdense que Mateo pues, era un apodo, aquí ya lo vemos como nombre, él se llamaba Leví, ¿sí? Tomás, pues también, otro discípulo que ya después lo veremos también adelante, en otra lectura, pues también era su apodo Tomás, en realidad se llamaba Judas. Imagínense, hubiera habido más confusiones. El nombre de Santiago, pues, no, le ponen aquí Santiago, pero en realidad se llama Jacobo, así se llaman. Nada más que en las traducciones ya nos ponen como Santiago, pero es Jacobo, ¿sí? Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar esta explicación. Ya después seguimos con el capítulo número 5. Que Dios te bendiga.